¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Si volviera a nacer, volvería a amarte. Si volviese a escoger, te escogería de nuevo a ti. El mundo y sus placeres no tienen nada que darme. Todo es destrucción fuera de ti. Si volviera a nacer, volvería a amarte. Si volviese a escoger, te escogería de nuevo a ti. El mundo y sus placeres no tienen nada que darme. Todo es destrucción fuera de ti. Si en mí no te siento, dejaría de existir. Y es que tú eres
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es para mí como siempre un honor y una bendición el poder compartir domingo tras domingo la palabra de Dios. Hoy terminamos este amplio estudio que nos está llevando varios meses sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que te invito a que allá donde estés, por favor, abras tu Biblia, la conectes si es en modo digital y vamos a estudiar esta última parte de esta iglesia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y versículo 22 finaliza diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sea Él el que dirija el estudio de hoy y que no sea voz de hombre ni enseñanza de hombre, sino enseñanza de Dios. Así que por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Dios divino, te damos gracias infinitas, Padre, por permitirnos hoy, Señor, estar ante tu presencia. Padre, hoy me pongo ante ti, Señor, para que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, y que seas tú abriendo el entendimiento y el conocimiento de todas las personas que nos están viendo, Señor. Que tu palabra sea predicada con firmeza y con claridad a cada vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como decía antes, estamos llegando al final de esta amplia enseñanzas sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Te invito a que si no lo has visto, vayas cuando finalice este vídeo a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid, y allí vas a poder ver todas las enseñanzas de las iglesias anteriores y de igualmente las enseñanzas de muchos otros temas y nuestros programas también de los miércoles, ¿vale? Entonces vamos a continuar, vamos sin más demora a finalizar este estudio de la iglesia en la Odisea. Entonces, como punto número 6 en Romanos, una exhortación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como hemos visto, la situación en la iglesia de la Odisea era realmente grave, era alarmante la situación que vivían en esta iglesia. Tal era así que el Señor ya no estaba en medio de la iglesia, sino que estaba fuera, llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita, increíble, ¿no? Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera, lo deja fuera de la congregación, lo deja fuera de sus corazones y lo deja fuera de sus vidas. Así que, como no podía ser de otra manera, el Señor los trata de incrédulos y desde afuera, en su inmensa misericordia, los llama al arrepentimiento. Sigue buscándolos, porque Dios sigue buscando al ser humano a fecha de hoy, porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Y es lo que sucedía también con la iglesia en la Odisea. Jesús sabía que sin Él ellos seguían desnudos y no dejarían de ser pobres y ciegos. Constantemente los está llamando y nos está llamando a que demos una respuesta. ¿Ok? Porque la puerta se abre desde dentro y dice la palabra que le está fuera llamando. El Señor
nunca entra por la puerta en la vida de nadie. Como siempre hemos enseñado, el Señor es un caballero, que si tú le abres la puerta, Él entra, cena contigo y tú con Él. Pero si no le quieres abrir, Él se da la media vuelta y se marcha. Notemos cómo el Señor dice, si alguno oye mi voz. Hasta el momento, el Señor se había dirigido a la iglesia en su conjunto, en su totalidad. Pero en este caso, cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, está pasando de hablar en grupo a hablar individual. ¿Ok? Aquí apela a cada persona en modo individual. Para el Señor no hay distinción de personas. ¿Ok? Todos por igual somos llamados. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? El Señor quiere entrar a tu corazón, a tu vida, para tener una cálida comunión con cada persona, contigo, que me estás viendo en este momento. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Ok? Todo esto sugiere una relación familiar de padre e hijo, disfrutando con calma de una buena cena después de un duro día de trabajo en presencia del Padre. Quizá esto sea como un anticipo del glorioso banquete celestial que tendrá lugar en las bodas del Cordero. Mirad, acompañadme y lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9 dice, alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido el vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que hoy el Señor está llamando a tu puerta. La decisión depende de ti. Si le quieres abrir para que Él cene contigo y tú con Él, para tener una comunión, para tener un espacio de tiempo de intimidad con Dios, o si por el contrario prefieres seguir que Cristo esté fuera de tu vida, fuera de tu corazón, fuera de tu hogar. ¿Ok? Continuamos con la enseñanza. Punto número 7 en Romanos. Una promesa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 nos dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció al pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Esto nos recuerda que al principio de su ministerio, el mismo Satanás tentó al Señor ofreciéndole todos los reinos de este mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de su adoración, que es lo que Satanás siempre ha buscado del ser humano y lo que siempre sigue buscando, y es que se le adore. ¿Ok? Por supuesto, el Señor Jesús en el desierto, cuando fue tentado, rechazó esta tentación por parte del diablo. Él contestó diciendo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Con su respuesta, Jesús dejó claro que si para llegar a tener el mundo entero esto implicaba el dejar de adorar a Dios, entonces no quería nada de este mundo. ¿Por qué? Porque lo importante es la adoración a Dios y no las cosas materiales de este mundo. Qué gran ejemplo es el que vemos con esta acción del Señor Jesús. Que el Señor nos ayude a entender que Él es el creador de todo y que teniéndole a Él lo tenemos todo y que sin Él nada de lo que podemos llegar a tener vale la pena ni tiene sentido. ¿Ok? Cristo venció por el camino de la cruz, dejando de ese modo un ejemplo a todo aquel que le seguía. Es verdad que como consecuencia del pecado, Cristo fue crucificado a consecuencia del pecado de la humanidad, porque recordemos que Cristo jamás pecó. El crucificado y en pocas horas murió en ese madero, derramando hasta su última gota de sangre por ti y por mí, pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquello que parecía una derrota en la cruz del Calvario fue en realidad una victoria, la mayor victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario.
ahora desde esa posición de supremo honor, quiere que aquellos que también venzamos, ganemos, superemos las pruebas y los pecados de este mundo por medio de la fe, nos sentemos con Él en su trono. Es un privilegio que el Señor nos ofrece y que no merecemos, de verdad, ninguno de nosotros, y que la recibimos por pura gracia de Dios. Pero nos tendremos que preguntar, ¿con qué finalidad es esto? ¿Con qué finalidad nos dice el Señor que nos sentaremos con Él en su trono? Pues no es otra que la de reinar con Cristo sobre todo este universo, sobre todo este mundo, en su segunda venida. Esto es lo que Cristo, lo que Dios desea para cada creyente, para cada vida. Sin embargo, mientras que estemos en este mundo, seremos probados diariamente. Nuestra fe y nuestra fidelidad será probada cada día. Al fin y al cabo, el gobernar juntamente con Cristo es una inmensa responsabilidad que no se puede dejar en las manos de cualquiera. Pensemos ahora en los creyentes de la Odisea y en nosotros mismos, por supuesto. Quizá ellos eran muchos, eran otros que empezaron la carrera. No sé si recuerdas cómo empezaste tu carrera como cristiano. Quizá ellos comenzaron también esa carrera cristiana con ilusión. No faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente. Quizá así fue también tu inicio, ¿no? O sea, comenzaste en el cristianismo con ilusión. No faltabas a ningún culto, te esforzabas por crecer espiritualmente. Pero tal vez llega un momento en el que la prueba llega a la vida y se nos pone como tentación los placeres de este mundo, y algunos resulta que toman la decisión de dejar de leer la Biblia, por ejemplo, porque prefieren ver la televisión o quizás navegar por internet. Cuando se iba al culto, se miraba el reloj continuamente para ver si es que se iba a hacer mucho más larga la predicación. ¿Por qué? Porque tenían que regresar rápido a casa, quizá, porque habían quedado para una comida familiar o quizá para ver un partido de fútbol. Otras veces simplemente a lo mejor no iban a la iglesia porque, no sé, se habían comprado quizá una casita en la sierra y preferían disfrutarla en lugar de ir al servicio. Al final trabajaban tanto para pagar todos los caprichos que ya no les quedaba tiempo ni de leer la Biblia, quizá, orar, ir a la iglesia o hasta llegar a un punto de compartir el Evangelio con otras personas. En el caso de todas estas personas de la Odisea, o quizá tú te estás viendo reflejado en esto que estamos explicando hoy, debemos de preguntarnos si realmente eran o somos auténticos creyentes. ¿Qué ocurrirá cuando todas estas personas lleguen al cielo? ¿Qué puede poner el Señor en sus manos para que la administre? Fijaros, un ejemplo muy claro es la parábola que el Señor Jesús cuenta sobre las 10 minas. Así que vamos a leer. Mirad, Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27, dice: La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Versículo 12 les dijo: Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él para decir: no queremos que seas nuestro rey. Versículo 15. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel en lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Versículo 18. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades.
Versículo 20, pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Versículo 22, siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés por él. Versículo 24, luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Versículo 25, pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo que tienen. Versículo 27, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. A aquellos que habían negociado hábilmente con el dinero recibido y lo habían hecho producir, el Señor les dio la autoridad sobre varias ciudades. A cada uno en función de cuánto habían aumentado el capital inicial, pero uno de ellos no había producido nada. Entonces el Señor le quitó incluso lo que se le había dado. Aquí encontramos un eco de la promesa que Jesús hizo a los 12 apóstoles. Mirad lo que nos dice Lucas. Lucas capítulo 22, versículo del 28 al 30 nos dice, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como el Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el honor más alto que un ser humano puede aspirar. Ser dirigente por algunos años en la ciudad de Laodicea habría resultado algo de mucho prestigio para cualquiera de los creyentes allí, pero no comparable nunca con lo que Cristo promete a sus hijos fieles. Seamos fieles para obtener esta maravillosa promesa que Cristo hoy nos da también a ti y a mí. ¿Listo? Vamos con el punto número 8. Un llamamiento. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión que encontramos al final de cada carta y que tiene el propósito de que cada persona de forma individual recapacite sobre lo leído, sobre lo estudiado y lo aplique correctamente a su propia vida. Esto es lo importante porque hay muchas veces que oímos un mensaje de la palabra de Dios y pensamos en cuánto le hace falta a los demás, pero no nos damos cuenta cuánto nos hace falta a nosotros mismos. Solemos hacer esto quizá con las amonestaciones, con las exhortaciones, con las enseñanzas duras. Sin embargo, no dudamos en aplicarnos inmediatamente a nosotros cualquier prédica, cualquier enseñanza, cualquier promesa de bendición que escuchamos. Al final de cada una de las cartas a las iglesias, aunque eran completamente diferentes las unas de las otras, todas tenían esta advertencia. Todas debían de escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor. Y hoy el Señor te pregunta a ti. Hoy me pregunta a mí. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz del Señor? La iglesia en la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica. Como muchos cristianos en nuestros días que solo parecen emocionarse con los deportes, con el cine, con la política, pero no por conocer más del Señor y por compartir el Evangelio con otras personas. Hoy tenemos cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo.
Hoy tenemos cristianos y cristianas obsesionados con su cuerpo y con su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Hoy tenemos cristianos y cristianas entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar ese yo. Hoy tenemos cristianos y cristianas inmersos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra del Señor. Desgraciadamente hoy tenemos muchos cristianos y cristianas que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo que este mundo ofrece. Hoy, como dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hoy tenemos iglesias con una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar quizá bien sin la presencia del Señor Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. Es el momento de examinar y hacer reflexión de todo lo que hemos visto durante estos meses con estas iglesias. 7 iglesias, 7 imágenes de la iglesia de Cristo a lo largo de todos los años. Hoy es necesario de hacer reflexión y preguntarte, ¿qué iglesia eres tú? ¿Eres Laodicea? ¿Eres Filadelfia? ¿Eres Sardis? ¿Tiatira? ¿Cuál eres? Seas la que seas, en la cual te sientes reflejado o reflejada, vuelve siempre la mirada a Cristo y mantente firme en las enseñanzas del Maestro. ¿Ok? Iglesia, con esto llegamos al final de este viaje que nos ha llevado varios meses sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Agradecemos enormemente todo el apoyo, toda la dedicación a todos los que nos habéis acompañado y quizá habéis visto estas enseñanzas ya después subidas. Espero que hayan sido de edificación para vuestra vida, que hayan sido de formación también para la palabra del Señor. Y bueno, agradeceros enormemente por habernos acompañado en esta travesía. Como digo, con esto llegamos al final de estas enseñanzas. Y bueno, seguiremos predicando la palabra del Señor. Dios nos irá indicando qué temas vamos a tratar, de qué modo, cómo lo vamos a hacer. Con lo cual os invito a que estéis atentos en nuestras redes sociales y vamos a ir informando de qué temas vamos a ir viendo, de qué formatos vamos a ir realizando, de horarios, de todo. O sea que vamos a ir mirándolo todo poco a poco y a través de la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero como siempre os hacemos una invitación y es al miércoles 8:30 de la tarde, en nuestro programa de mitad de semana, ¿A dónde iré?, con nuestro hermano Alex Riascos. Vale, recordad que estamos viendo el tema de sectas y vamos a empezar a ver algo súper importante, súper profundo, que es el tema de la doctrina del adormecimiento del alma. Vamos a ver qué opinan las diferentes sectas y religiones, qué sucede cuando la persona muere, qué pasa con el alma. ¿Vale? Entonces os invito miércoles 8:30 de la tarde. Y sin nada más, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser fieles a este canal cristiano, humilde canal cristiano, donde lo único que intentamos es predicar y enseñar la palabra del Señor. Como siempre digo, está a vuestra disposición nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana JV Madrid, donde recordad estar suscritos, darle al botón de suscribirse, la campanita, para que estéis informados cada vez que se sube algún contenido. Y también estamos disponibles en Instagram, en nuestra página de Instagram, la cual estáis viendo en este momento, también para que nos sigáis por ese medio. ¿Ok? Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Os deseamos una semana llena de bendiciones, que el Señor abra puertas y ventanas de los cielos
hasta que la bendición sobreabunde en vuestra casa. Os amamos en Cristo Jesús y nos vemos en el siguiente programa. Fuerte abrazo y bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.